Embajador, usted ha entregado la memoria en la Corte. Hace un año que se presentó la demanda. Entendemos con este paso de Ecuador que Quito quiere llegar hasta el final con este proceso contra Colombia. Sí, efectivamente, hoy a la 1 de la tarde le entrega la memoria de acuerdo con un acuerdo que se celebró con el agente colombiano, en el sentido de que nosotros tendríamos un plazo de 11 meses y ellos tendrían un plazo de 11 meses para preparar su contramemoria. Esto para nosotros en el fondo significa el primer paso sustantivo, diría yo, dentro del proceso judicial. La demanda, claro, la demanda instaura el proceso, pero este es el primer paso en que ya nosotros presentamos la sustancia de nuestras evidencias y de nuestros argumentos jurídicos. ¿Qué es lo que se puede saber de esa sustancia? Sabemos la razón de la demanda, conocemos la causa. ¿Ha cambiado algo en este año transcurrido? ¿Y qué es lo que forma parte a rasgos principales de esta memoria que usted presentó en el día de hoy? Mire, sobre la memoria no le puedo decir nada, porque el reglamento me obliga a mantener absoluta reserva. Pero usted tiene que comprender una cosa que es bastante lógica. En Ecuador, esto empezó hace 8 años. Y durante 7 años se hicieron esfuerzos diplomáticos para solucionar el problema, para que Colombia cesara las fumigaciones. Y en consecuencia, el entrar en un proceso judicial en el fondo es simplemente una segunda etapa, es como pasar a un sistema distinto. De hecho, los dos sistemas, la negociación directa y el sistema judicial, el recurso judicial, están contemplados en el mismo artículo de la Carta de las Naciones Unidas como procedimientos de solución pacífica de disputas entre países. No tiene nada de enemistoso ni de ofensivo. Se trata de buscar una solución, pero ya mediante un proceso en que las digamos, demandas que se hicieron antes, los argumentos que se esgrimieron antes, están mucho más formalizados. Las evidencias están mucho más claramente expuestas y los argumentos jurídicos son mucho más, en el fondo, profundos. Aquí es un documento que tiene varios cientos de páginas. En un intercambio diplomático, una nota tiene 1 o 2 páginas en que se dice, bueno, esto viola tanto, esto hace tal cosa. Aquí hay que explicarlo en gran detalle con referencia a lo que han dicho, por ejemplo, eminentes juristas sobre el tema o eminentes científicos sobre el tema. Pero ya le digo, en cuanto al hecho mismo, al contenido de la demanda, el contenido del proceso, es básicamente el que durante 7 años nos tuvo entretenidos en un proceso muy complejo, muy frustrante para el Ecuador, y que el presidente Correa en un momento dado consideró agotado y resolvió recurrir a este otro método, que, como le digo, es simplemente otro método de solución pacífica de una controversia para nosotros muy lastimosa. Entonces, si entiendo bien de sus palabras, la memoria presentada hoy es una ampliación de aquel documento blanco que emitió la Cancillería en el momento en que se inició el proceso en La Haya. No hay grandes diferencias, solo una profundización de la argumentación jurídica del derecho internacional y del derecho medioambiental. Sí, y otro derecho bien importante al cual nosotros le damos mucha importancia, que son los derechos humanos. Ese sector del Ecuador es un sector de una población indígena muy antigua, muy autóctona, y al mismo tiempo ahora es una población pobre, y en consecuencia pues es lastimoso para nosotros saber que esa gente ha sufrido como consecuencia de este conflicto.
Y el medio ambiente, como usted sabe, el medio ambiente ecuatoriano en general es uno de los medios ambientes, es un medio ambiente con la mayor biodiversidad del mundo. En consecuencia, es lamentable también de que haya sufrido esto. Ecuador durante 7 años ha insistido en que se llegue a un acuerdo con Colombia y que Colombia suspenda las fumigaciones con glifosato por considerarlo venenoso o perjudicial para las personas, los animales. Pero según Colombia, esto no es exactamente así, porque si no, no se podría usar este producto en la agricultura. ¿Cómo explica Ecuador ante juristas, ante gente que a lo mejor no es experta en un tema científico, que esto realmente no es como alega Colombia? Bueno, nosotros, mire, esto es uno de los temas en el cual nos hemos detenido a un análisis muy a fondo de los tóxicos, y nótese que hablo en plural, de los tóxicos que se han utilizado en este caso. Y lamentablemente, mire, usted comprenderá que para mí, en el fondo, esta situación actual es bastante frustrante, porque yo he sido profesionalmente durante muchos años en Naciones Unidas una persona que ha tenido enorme confianza en el diálogo, y en consecuencia, claro, yo no tuve nada que ver con esos 7 años, pero sí me parece lamentable que 2 países vecinos no hayan podido ponerse de acuerdo sobre un asunto que me parece que estaba claramente demostrado, ¿no? que tenía los efectos que tiene. Entonces hemos tenido que pasar a esta otra etapa. Y claro, yo no me referiría tanto al libro blanco como a la demanda. La memoria es básicamente una ampliación de la demanda. En la demanda nosotros ya puntualizamos mucho más lo que se había hablado durante varios años. Y esto lo único que hace, como usted lo señaló muy acertadamente, amplía eso hasta los límites en que la Corte en general espera que las partes expongan sus evidencias por una parte y sus argumentos por la otra. ¿Cree usted que pueden cambiar las cosas si Colombia termina con las fumigaciones en los 10 kilómetros lejos de la frontera como pide Ecuador? Si el Plan Colombia cambia y entonces las aspersiones no serían como se hacen ahora, o si quizás esos comentarios no oficiales que hay de que toda la operación antinarcóticos que se encuentra en la base de Manta irían a Colombia. ¿Cree usted que todas estas circunstancias pueden hacer cambiar las cosas? Y en ese caso, si las cosas cambian, de todas formas, ¿Ecuador continúa con el proceso hasta el final? Bueno, yo espero que cambien las cosas, ¿no? Porque evidentemente yo espero que se solucione el problema. Eso es lo que quiere el presidente Correa, eso es lo que quiere el gobierno ecuatoriano, que el problema se termine. Una de las cosas que me parece a mí que es importante aclarar es que el Ecuador es un país que cree en la necesidad absoluta y vital de eliminar las plantaciones de coca. Y nosotros tenemos un récord muy admirable de cómo se ha eliminado la coca en nuestro país. En consecuencia, no es que nosotros digamos no se elimine coca, y hay otro método alternativo, y Colombia lo ha utilizado, que es la eliminación a mano. Y lo que hemos dicho nosotros es que en esos sectores, tampoco hemos dicho que se elimine toda la coca a mano, porque sería un absurdo. Evidentemente que hay que utilizar sistemas que tomen en cuenta la extensión de los cultivos. Pero lo que sí pienso es que en los sectores donde esto afecta a mi país, debería de buscarse métodos alternativos.
Además de una reparación y de que terminen las fumigaciones en la zona fronteriza, ¿qué más pide Ecuador? Bueno, nosotros, eso es fundamentalmente lo que hemos pedido. Lo que hemos pedido es, en primer lugar, un reconocimiento, ¿no es cierto?, que es parte normalmente de un proceso judicial. Y hemos pedido que se terminen las fumigaciones, definitivamente. Las fumigaciones se habían hecho y se estaban haciendo, digamos, hay un periodo del año en que se tienen que hacer. Entonces lo que decimos es que se tienen que terminar definitivamente. Y pedimos una compensación para gente y para daños que lamentablemente se han producido. Ecuador dice que no, pero siempre se percibe de que esta demanda ha sido como una respuesta de Quito a la incursión de fuerzas colombianas en territorio ecuatoriano, en concreto en Angostura el 1 de marzo de 2008, que terminó con la vida de Reyes y otros combatientes de las FARC. Parece imposible que una cuestión no esté relacionada con la otra, si bien sabemos que es un proceso que se inició antes, según la Cancillería ecuatoriana, pero tal parece que esto ha sido como una reacción en cadena, ¿no? Me gustaría una valoración suya. Sí, no, yo tengo que reiterar la posición del gobierno ecuatoriano porque, mire, ya en el año 2007 nosotros empezamos a preparar el recurso. Usted sabe que estos recursos requieren de un trabajo tremendo. Un documento como este es un documento que ha tomado bastante tiempo en pensarlo y después en prepararlo. La demanda empezó a considerarse en el año 2007 y se presentó el 31 de marzo. Nosotros nos reunimos aquí en La Haya con el agente colombiano el 30 de mayo. O sea, era un proceso que estaba en marcha. Y nosotros jamás lo hemos vinculado. Ha habido agentes que lo han querido vincular, pero nosotros nunca hemos querido vincularlo, justamente porque este tiene unas características muy especiales como las que yo le he explicado. Hay otro tipo de disposiciones del derecho internacional que nosotros invocamos en un caso y en el otro. Y en consecuencia yo le reitero simplemente de que no, ni lo uno ni lo otro están relacionados. Bueno, ahora solo queda esperar, ¿verdad?, la contramemoria de Colombia, respuesta antes del 29 de marzo del 2010. Siempre los países esperan al último momento. Bueno, pero nosotros ya ve que estamos entregando la memoria antes del plazo. Pero lo que pasa, como le digo, es de que usted sabe, ¿no? La Corte tiene un reglamento y tiene una serie de disposiciones que vienen desde la Primera Guerra Mundial. El Estatuto de la Corte no fue aprobado junto con la Carta de las Naciones Unidas. Y en consecuencia, pues sí, además hay una costumbre que usted sabe que a nivel internacional tiene un peso tremendo. Entonces los plazos y todo eso son un poquito de la época anterior a la actual, en que las cosas se tienen que hacer mucho más rápidamente. Yo le digo francamente que yo nunca he estado tan cerca de un proceso, a pesar de que me correspondió en una oportunidad solucionar un problema, y fíjese, por eso que tengo yo mucha confianza, porque yo me encontré una vez, y no le voy a mencionar los países, pero como mediador de Naciones Unidas, con una situación que por sus características la única forma de solucionar era mediante un proceso judicial, y convencí a los dos países de que acudieran a la Corte, y acudieron a la Corte, y la Corte falló en una forma extraordinariamente equilibrada, porque yo, que conocía el asunto de adentro, me di cuenta que la Corte tomó en cuenta a fondo la posición de las dos partes. Era un caso bien complicado,
Entonces, eso es lo que esperamos nosotros ahora. Pero sí es cierto que hay una cierta costumbre que debería de... una de las cosas que me ha complacido es darme cuenta que la tecnología lentamente empieza a inmiscuirse en el proceso, porque junto con el documento escrito, que tiene que además ser impreso y empastado en una forma muy especial, tenemos nosotros que entregar un disco con el mismo contenido, o sea que se ve que empiezan también los computadores a funcionar ahí. Para realmente finalizar esta entrevista, embajador cordobés, usted ha dicho que ojalá y se solucionara este conflicto, este diferendo entre los dos países, pero ¿hay en estos momentos una convicción política de que si esto se soluciona realmente este proceso iniciado en La Haya podría parar, o están ustedes convencidos que esto llegará hasta el final con sus consecuencias jurídicas? No, nosotros lo que nos interesa es que se solucione. Nosotros hemos planteado muy claramente en qué condiciones creemos, y porque tenemos una experiencia de 7 años de haber tratado una cosa, tratamos un memorándum de entendimiento que no funcionó, tratamos otro procedimiento que no funcionó, tratamos varias cosas que no funcionaron. Entonces, la forma en que tiene que arreglarse este asunto ahora es muy claramente el que nosotros hemos planteado en nuestra demanda. Embajador Diego Cordobés, embajador en misión especial y agente de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, muchas gracias. Gracias a usted. Embajador, usted ha entregado la memoria en la Corte. Hace un año que se presentó la demanda. Entendemos con este paso de Ecuador que Quito quiere llegar hasta el final con este proceso contra Colombia. Sí, efectivamente, el reglamento me obliga a mantener absoluta reserva. Pero usted tiene que comprender una cosa que es bastante lógica. El Ecuador, esto empezó hace 8 años y durante 7 años se hicieron esfuerzos diplomáticos para solucionar el problema. Esto para nosotros en el fondo significa el primer paso sustantivo, diría yo, dentro del proceso judicial. La demanda, claro, la demanda instaura el proceso, pero este es el primer paso en que ya nosotros presentamos la sustancia de nuestras evidencias y de nuestros argumentos jurídicos. ¿Qué es lo que se puede saber de esa sustancia? Sabemos la razón de la demanda, conocemos la causa. ¿Ha cambiado algo en este año transcurrido? ¿Y qué es lo que forma parte a rasgos principales de esta memoria que usted presentó en el día de hoy? Mire, sobre la memoria no le puedo decir nada, porque hoy a la 1 de la tarde le entregaré la memoria de acuerdo con un acuerdo que se celebró con el agente colombiano, en el sentido de que nosotros tendríamos un plazo de 11 meses y ellos tendrían un plazo de 11 meses para preparar su contramemoria.